Bueno, retomamos esta serie de mensajes sobre la vida de David. Hoy estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, y llegamos a la experiencia de David y la confrontación de Natán. Bueno, el último mensaje, todos presenciamos ese pasaje oscuro de la vida de David. Esa historia que no por ser conocida deja de perder impacto en nuestra vida, sobre todo cuando consideramos quién fue el que estuvo envuelto en ella. Ese lunar oscuro en la vida de David, ese lado oscuro que no mostró a otros. Como alguien dijera, todos somos como una luna, que tenemos un lado oscuro que no mostramos a otro. El lado oscuro de David fue esa bochornosa caída en la que cometió una serie de terribles pecados que le llevaron a consecuencias espantosas. Cuando tenía aproximadamente unos 40 años de edad, David cometió adulterio. Pero en lugar de enfrentarlo y arrepentirse después de reconocerlo, lo ocultó o intentó ocultarlo con un asesinato premeditado y casi vivió todo un año una vida de hipocresía y de engaño. Sí, les estoy hablando de David, el gran David. Y aunque nos duele leer esta historia, al menos para mí, es un motivo de gratitud y de esperanza, porque me recuerda que todos tenemos los pies de barro y que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que reconocen su pecado y se apartan de él. En una gran lección de parte de Dios, Él pone finalmente a David ante un hombre enviado por Él, un hombre que tuvo el valor suficiente como para decirle a David la verdad. En realidad fue una confrontación bien breve, pero muy eficaz. En 4 palabras podemos resumir esa confrontación. Son estas: tú eres aquel hombre. Después de haber leído este capítulo una vez más y reflexionar en lo que nos relata, quiero compartirle varias ideas. En primer lugar, el pecado es siempre pecado y siempre ofende a Dios. Segundo, Dios confronta el pecado a su tiempo y a su manera. Tercero, el genuino arrepentimiento. Y si volvemos a usar la palabra siempre, siempre tendrá evidencias. En cuarto lugar, una confrontación que es efectiva debe contar con los componentes necesarios. Vayamos sobre estas ideas meditando en el pasaje. En primer lugar, el pecado es siempre pecado y siempre ofende a Dios. No, el Dios de la Biblia es un Dios santo y Él no mira en otra dirección cuando tú y yo ofendemos su nombre con nuestros pecados. No compliquemos las cosas, miremos a la cruz. Siempre que miro al sacrificio de Cristo, es un recordatorio de cuánto Dios nos ama, pero además, cuánto ofende a Dios el pecado. Lo que David había hecho y que había intentado ocultar por todos los medios posibles, no pasó desapercibido a Dios. Miren el capítulo 11,
la parte final del verso 27, después de habernos relatado todo lo que David había hecho, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y podríamos añadir, mucho cuidado con olvidarlo. Lo que fue pecado hace más de 3000 años sigue siendo pecado hoy, aunque muchos lo cometan. Por ejemplo, degradar una relación matrimonial por una relación adúltera sigue siendo pecado intencional, aunque muchos lo practiquen. Escuche esto: el que un pecado sea muy popular por las muchas personas que lo cometan, o por cuántas veces se practique, no cambia la realidad de que continúa ofendiendo a Dios. Dios creó la familia y es el medio o el lugar donde Él permite las relaciones sexuales. El hecho de que dos personas estén viviendo por años sin casarse no hace que eso deje de ser pecado. El hecho de que mucha gente hoy no crea en la familia, en el matrimonio, y estén viviendo, simplemente se conocen y según ellos quieren conocerse más y comienzan a vivir en intimidad sexual, y que sea algo muy común, y que hayan cristianos tan necios que como cotorras amaestradas se pongan a repetir lo que dice la gente, pero todo el mundo lo hace, y eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Su palabra no va a cambiar. No importa que la opinión pública pueda aceptar ciertas prácticas, no importa que esa opinión pública las apruebe. Tampoco importa cuán feliz, entre comillas, alguien se sienta en un pecado en particular. Ya están al tanto de lo que sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Si ahora un hombre se enamora de otro hombre, o dice que se enamora de otro hombre, ¿qué de malo tiene el amor? Eso no es amor. Eso es una idea retorcida del amor. No, pero Dios quiere que yo sea feliz. ¿En qué Biblia leíste eso? No. Jesucristo no vino para que tú y yo seamos felices. ¿Lo sabía? Ah, no, pero yo he oído decir a pastores y predicadores que Dios, la meta de Dios es, Jesucristo vino para hacernos felices. ¿Dónde dice eso la Biblia? Él no vino para eso. Él vino para morir por nosotros, por nuestros pecados, para que tú y yo podamos ser perdonados y tener relación con el Dios vivo. La meta tuya y mía en esta tierra no es ser feliz, es glorificar el nombre de Dios. Ahora, es cierto que en el paquete de la salvación también viene la felicidad, ¿verdad? Porque no hay genuina felicidad sin Cristo. No hay genuina felicidad sin obediencia a Cristo. Así que eso de que la gente dice, pero Dios quiere que yo sea feliz, esos son ideas engañosas. No importa cuánto la gente intente justificar un pecado, la verdad de Dios no cambia. Dios no ha corregido su palabra para decir ahora que están viviendo en el siglo XXI, voy a hacerle algunas enmiendas a las escrituras porque esa palabra tiene que adaptarse a los tiempos. No, ¿saben por qué? Porque el Dios que escribió la Biblia es inmutable.
Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y créame, no importa cuánto nos demoremos en esta tierra, antes de que Cristo venga, antes que Dios ponga fin a todo esto, no verá nunca a Dios diciendo, tengo que corregir lo que dije. Voy a hacer algunos cambios. No, los cambios los hacen atrevidos y perversos, falsos profetas. No Dios. Y el que ellos digan una cosa no va a cambiar lo que ya Dios dijo. El pecado es siempre pecado y siempre ofende a Dios. Segundo, Dios confronta el pecado a su tiempo y a su manera. El hecho de que Dios se tome su tiempo, no lo tomes como una anulación de juicio. Hay personas que piensan que Dios está tan distraído en un rincón del universo que no ve lo que ellos hacen. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, mi Padre que ve en lo secreto, y aunque estaba dando una enseñanza sobre la oración, estableció un principio sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Mi Padre ve en lo secreto. La palabra Jehová, si usted la busca en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, está prácticamente ausente. Hasta que llegas al final, al verso 27, donde leemos, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Está claro, ¿no? Yo creo que aquí no hay que dar ninguna explicación extra. La palabra es clara, directa. Aquí se dice lo que Dios pensó de lo que David hizo. Es más, a partir de este momento, Dios se involucra activamente, confrontando el pecado de David. El hecho de que la gente no se haya enterado, o al menos una gran mayoría, que nadie se ha dado cuenta, no significa que Dios tampoco. Él sabía, él vio todo. Por cierto, no necesitaba que viniera alguien a informarle, tenía el control total, la información correcta, todos los detalles, y diseña una estrategia para poner a David de rodillas. Por cierto, mis hermanos queridos, Dios es buenísimo en eso. Créanme. El hecho de que los molinos de Dios, como alguien dijera, muelen lento, no significa que no muelan. Vale la pena notar que Natán no fue a David por su propia cuenta. Dios lo mandó. Verso 1. Jehová envió a Natán a David. Llegó el momento de la verdad. Ahora, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue enviado? ¿Fue inmediatamente después del adulterio? No. ¿Inmediatamente después que asesinó a Urías? No. ¿Inmediatamente después que se casó con la esposa embarazada de Urías? Tampoco. ¿Inmediatamente después del nacimiento del niño? No. De hecho, algunos eruditos del Antiguo Testamento creen que Dios estuvo esperando por lo menos un intervalo de 12 meses para enviar a Natán. ¿Por qué? No lo sé. Pero Dios, acuérdense de esta frase, el tiempo de Dios es perfecto. No sé, puedo tratar de especular. Como por ejemplo, que Dios dejara que esas ruedas trituradoras del pecado
hicieran todo su trabajo. Dios dejó a David lidiar con lo que había hecho. Dios no solo hace lo correcto, sino también lo hace en el tiempo correcto. Quizás le estaba dando tiempo para que se arrepintiera, no sé. Pero David estaba tan endurecido con el engaño del pecado, que si no hubiese llegado Natán, su corazón habría seguido endurecido. Cuando se trata de confrontar a alguien con su pecado, el momento de hacerlo es tan importante como las palabras para hacerlo. Simplemente apretarse el cinturón, agarrar una Biblia, escoger 2 o 3 versículos y lanzarse contra alguien es poco prudente. En primer lugar, hay que estar seguro de que Dios nos envió. Y Natán lo estaba. No solo sabía cuál era el momento perfecto, sino también escogió Dios a la persona perfecta. ¿Quién era Natán? Bueno, un hombre a quien David respetaba. El profeta Natán no necesitaba ninguna presentación ante David porque David lo conocía y lo conocía bien. Ahora intentemos ponernos, como se suele decir, en las sandalias de Natán. Piensen en la tarea que tenía que hacer. Y que tenía que hacerla porque Dios se la había encomendado. Tenía que pararse frente al hombre más poderoso de la nación y decirle lo que él había evitado decirse a sí mismo durante todo un año. Nadie más en la nación estaba dispuesto a decirle a David la verdad. Aunque probablemente la gente de aquella época es igual que la de hoy, que quizás no tienen el valor suficiente para decirle a alguien la verdad, pero sí la destreza suficiente en la lengua como para andar moviéndola en chismes y comentarios. Por cierto, si usted no tiene el valor para decirle a alguien que está haciendo algo mal, entonces tampoco hable. Tenga al menos el valor de callarse la boca. De verdad, este hombre fue allí. Le dijo lo que estaba haciendo. Fue suficientemente honesto y franco. David, estás en pecado. Por tanto, Dios le dijo a Natán, ve a David y dile. Este hombre obedeció en el acto. Jehová envió a Natán a David. Ahí no hay pausa, no esperó mucho. El hombre se puso de pie o se vistió y salió. Dios lo mandó, es suficiente. Ahora, me imagino que en el camino Natán debe haber pensado cómo se lo digo. Y estoy seguro que el Dios que le mandó estaba obrando en su mente, trayéndole pensamientos y palabras, de tal manera que emplea una historia tremenda. Yo diría una parábola para que entiendan en términos del Nuevo Testamento y de lo que Jesús solía hacer para transmitir verdades espirituales usando elementos que eran muy propios o muy comunes para aquellas personas que le escuchaban. Eran elementos muy sencillos, pero transmitían grandes verdades espirituales. Y sí, Natán le cuenta a David una parábola, una historia, al punto que el mismo David, endurecido, viviendo en hipocresía, se involucra en ella y queda sin defensas. Dice, y viniendo a él le dijo,
Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus dos hijos y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Bueno, para comprender esta parábola, que es muy simple, es necesario entender que rico, ¿quién era? David. El pobre de la historia, Urías. Y la corderita, Betsabé. David, cuando Natán comienza a hablar, se acomoda en su silla, es atrapado por la historia. Natán se gana su atención porque está hablando de algo que ha ocurrido en la mismísima ciudad de Jerusalén. Verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La historia atrapó a David. Están llenas de sabiduría divina. Entonces David queda totalmente vulnerable. Su corazón se quebranta por la situación tan injusta que acaba de escuchar. Y lo que David no se da cuenta en ese momento es que él mismo se estaba sentenciando. En el verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermano, este hombre en este punto de su vida estaba ciego a sus propios pecados y sin embargo estaba listo para juzgar los de otros. ¿No le resulta eso familiar? ¿Saben? Eso era lo que estaba precisamente en el corazón de Jesús cuando dijo, no juzgues para que no seáis juzgados. Él no está dando una prohibición total de juzgar a alguien. Porque en otro pasaje dice, no juzguéis según las apariencias. Y dice además, juzgad con justo juicio. Lo que Jesús condena es el acto hipócrita de estar yo agarrado por el cuello por un pecado y por ese mismo pecado lanzarme a condenar a otro. Él dice, aplica los frenos, autoexamínate, saca el polín de línea de tu ojo y entonces estarás listo para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es una historia real. Porque aquí vemos una exposición totalmente clara de la mismísima naturaleza humana. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Esa actitud tan hipócrita que una y otra vez continúa repitiéndose. Cuando alguien que ha tomado una senda pecaminosa sin la intención de arrepentirse es el primero en levantar el dedo acusador contra alguien y mandarlo al mismísimo infierno. Claro, David al hacer esto, se estaba poniendo la soga él mismo en su cuello. Natán lo único que tenía que hacer era venir y apretarla. Y eso fue exactamente lo que hizo con estas 4 palabras. Tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Bueno, aunque la Biblia no lo dice, y esto que yo hago no es herejía, es simplemente, no es agregarle a la palabra. Creo que la Biblia cuando la leemos es para que nosotros usemos nuestro cerebro y intentemos imaginar lo que estamos leyendo. Esto es palabra viva. Me imagino a David como debe haber quedado ante las palabras de Natán. Debe haberse quedado boquiabierto.
mirando con asombro a Natán, mientras por su mente probablemente comenzaron a desfilar todos sus pecados. Lo menos que él esperaba era que ese hombre de confianza lo confrontara. Pero para Dios esa era la persona adecuada. Me vienen las palabras de Proverbios, capítulo 27, verso 6, que dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Natán le dijo: tú eres ese hombre, David. Tú eres quien le dijo a ese extranjero llamado lujuria: le voy a quitar la oveja a alguien y voy a dar satisfacción a mis deseos con ella. Tú eres ese hombre, David. Y antes de que David pueda detenerlo, Natán no pierde su impulso y continúa hablando. Allí en el verso 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿De verdad cree que Dios necesitaba enterarse de algo? No, estaba muy bien informado. Había sido testigo silencioso de cómo David lo había despreciado su palabra por ese pecado, y en consecuencia iba a experimentar mucho dolor, lo que podríamos llamar pesadumbre doméstica. Dios le iba a dar a David por donde más le iba a doler. Le dijo: jamás se va a apartar de tu casa la espada. ¿Ustedes quieren saber lo que eso quería decir? Caos, tragedia, violencia, venganza, porque todo lo que el hombre sembrare, Dios no puede ser burlado. Caos, tragedia, violencia, venganza. David había hecho daño a la familia de otro. Por ello recibiría el mal dentro de su propia familia. Su hija Tamar sería violada por su hermano Amnón. Su hijo Absalón asesinaría en venganza a su hermano violador. Luego el mismo Absalón se rebelaría contra su padre, echándole del trono y apropiándose de sus concubinas y acostándose con ella a la vista del sol. Por cierto, quiero llamar la atención sobre un detalle, porque no quiero dejar que las cosas se escapen. Dios le dijo a David, dentro de las consecuencias: y te di, verso 8, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Nunca en la Biblia Dios aprobó el concubinato. ¿Por qué lo sabemos? Porque la enseñanza general de la Biblia es un hombre y una sola mujer. Eran los reyes imitando a otros reyes paganos que cayeron en estas prácticas. Dios trató de regular con leyes que hizo. Ahora, una cosa importante. En medio de este juicio que vendría sobre David, Dios le recuerda que en su soberanía había permitido ciertas cosas que no significa que Él las aprobara. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchas veces se dice: Jehová hizo esto, Jehová
hizo aquello, Jehová dio esto, aun cuando los agentes sean humanos y muchas veces hasta realizando acciones pecaminosas. Pero esto es una verdad que nos recuerda la soberanía de Dios. Y aquí les recuerda, esas concubinas con las que te acostaste, ahora se acostará otro. Y lo va a hacer ante los ojos de todo el mundo. Eso que hiciste en secreto y que pensaste que nadie lo vería, yo lo voy a convertir en un escándalo público. Lo voy a sacar a la luz. Así se cumplió esta predicción cuando Absalón se acostó con ellas a la vista del sol, cumpliendo los versículos 11 y 12. El pecado puede que sea o que lo hagas en secreto, pero no hay pecado sin consecuencias. Tú puedes tomar la decisión de pecar o de no hacerlo, pero no vas a poder escapar de esas consecuencias. Algunas las vas a recibir de manera inmediata, otras puede que se tarden y que hasta se te olvide lo que hiciste. Pero a Dios no. Tercer principio, el genuino arrepentimiento tendrá evidencias. Vaya, nosotros leemos esta historia y si no conociéramos todo lo demás, hasta aquí llegó David, ¿verdad? Es más, si tú y yo tuviéramos la capacidad de ser Dios, que no lo somos, aquí mismo hubiéramos tomado la vida de David y le habríamos puesto final. Porque somos así. Se nos olvida que también somos humanos. Pero Dios no había terminado con David. Por eso le mandó a Natán. Por eso le dijo Natán la verdad y Dios lo dejó lidiar con las consecuencias de su pecado. Por eso David se arrepintió. Tercera idea, el genuino arrepentimiento siempre tendrá evidencias. La habitación se debe haber llenado de silencio. David cae de rodillas y dice, he pecado contra Jehová. Primera evidencia, él sabía contra quién era el pecado. Al darse cuenta de que es absolutamente culpable, lo admite. He pecado contra el Señor. Hermano querido, si usted nació de nuevo y es un hijo o una hija de Dios, usted va a mirar el pecado en el que persiste, lo va a mirar en ese pecado que lo acosa por lo que realmente significa ante Dios. Lo que ofende a Dios el pecado. No porque vas a pensar, me van a descubrir. Mi mujer se va a enterar. O si ya te descubrieron, bueno, ahora voy a arrepentirme porque me descubrieron. No. Fíjense la expresión de David, es pecado contra Jehová. Y Natán le asegura de manera inmediata, Él también ha perdonado tu pecado, no morirás, en el verso 13. Gracia. ¿Y dónde está la gracia? En que lo dejó vivo. Le dijo, no morirás. Pero luego le dice la primera de las varias consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Dios, como dije, le dio por donde más le iba a doler. De verdad, si David hubiera tenido la capacidad de ver lo que iba a venir sobre su vida. No podemos pecar con impunidad. En ese momento, la misión de Natán terminó. Ese es el final de la confrontación. Natán hizo su trabajo, se va y David se queda solo. No sé, tal vez esa misma noche escribió el Salmo 51. Qué alivio tan grande el perdón.
Fíjense, hay 4 cosas en el Salmo 51 que nos dan la información de por qué David estaba verdaderamente arrepentido. Primero, porque hizo un sincero reconocimiento de su pecado. Fue totalmente franco. He pecado. Eso es confesar el pecado, ponerte de acuerdo que lo que Dios dice que es pecado. No empezar a usar el mecanismo de racionalización, de racionalizar el pecado. Bueno, yo lo hice. Pero imagínense, mis concubinas ya no me satisfacían. O como diría el marido adúltero, es que mi esposa no me complace. O vamos a complicar más las cosas. Oh, mi esposa ya está enferma, no podemos tener intimidad sexual. Y eso no es justificación. He pecado, dijo David, contra ti solo he pecado. Y es cierto, el pecado ante todo es una ofensa contra Dios. Él no dice parte de la verdad, dice toda la verdad. En segundo lugar, si hay verdadero arrepentimiento, hay un deseo genuino de dejar el pecado. Es dar media vuelta, caminar en dirección contraria, terminar esa maldita relación, romper ese dichoso celular que te ha metido tanto en problemas, tratar de no quedarte nunca más solo. No juegues con fuego. Proverbios capítulo 28 dice, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En tercer lugar, si hay verdadero arrepentimiento, hay humildad total, producida por un corazón quebrantado. Quiero que leamos lo que dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón arrepentido, humillado, no exige nada, no espera nada. Yo estoy seguro que David en esa situación, Señor, he pecado, aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú creas. Es fácil decirle eso a otro ser humano. Pero decírselo al Dios vivo, en el que realmente, o en las manos de quien realmente estamos. Pero saben, yo leí algo y eso me ha dado vueltas en la cabeza. ¿Saben que es mucho más fácil llevarse con Dios, llevarse bien con Dios, que con sus ovejas, que con otras personas? Porque Dios es un Dios de gracia. ¿Y saben qué? No puede ser engañado. Cuando tú estás moviendo tu boca, Él está mirando tu corazón. En cuarto lugar, el verdadero arrepentimiento es la confianza de que si nos hemos arrepentido, hay perdón. Si el arrepentimiento es genuino, hay perdón genuino. Todos los pecados son perdonables cuando son confesados y desechados. Pero algunos tienen consecuencias horribles, secuelas tremendas. La promesa no es que Dios nos va a quitar las secuelas, pero sí nos va a ayudar a lidiar con ellas, porque Él no abandona el bote cuando empieza a entrar agua. La última idea que quiero compartirles: una confrontación efectiva debe contar con los componentes necesarios. No hay don de confrontador. No está en la lista de los talentos ni de los dones. Simplemente es parte de nuestra vida como creyentes. Pero no siempre lo hacemos de la manera correcta.
Si yo miro esta historia, veo al menos 3 cosas que debemos tener a la hora de confrontar a alguien si verdaderamente Dios lo puso en el corazón y tenemos el suficiente amor para hacerlo. Porque no es agradable. ¿Saben qué? Se los dice un pastor, que muchas veces ha tenido que hacerlo, y todos los que somos pastores sabemos que ese es uno de los momentos más difíciles. Y que aunque uno intenta buscar otra solución, el Espíritu Santo te insiste, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y no solo como pastor, en la vida familiar, con los hijos. A veces son los hijos con los padres. En una familia que se ama, no todas las conversaciones son placenteras. A veces hay conversaciones difíciles, duras. Pero uno tiene que tenerlas si tiene amor por esas personas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Primero, la información correcta. Segundo, el momento correcto. Y tercero, la forma correcta. Primero, la información correcta. No te dejes llevar por rumores. Mira los hechos. No sigas los chismes de pasillo. ¿Sabes lo que son los chismes de pasillo? Eso que a la gente le encanta practicar en los pasillos. A veces puede ser en los pasillos de la iglesia. Algunos se ponen a hablar y miran a ver si hay alguna cámara que los esté grabando. Pero Dios te está oyendo. De verdad que yo a veces tiemblo cuando leo que un día, porque las he tenido y se me han escapado muchas, un día daremos cuenta de toda palabra que ociosa. No hagas caso a los chismes de pasillo. No te dejes llevar por los chismes tipo aperitivo. ¿Saben lo que digo aperitivo? Es lo que usted come cuando un domingo usted va a cenar fuera. Digo, almorzar. Que a cualquier restaurante, ¿qué quiere de aperitivo? Lo que pasa es que no se puede ordenar chismes, pero si alguno pudiera lo harían. Y a veces el plato de la comida, yo lo he dicho, es pastor asado o hermano asado. Yo me pregunto, el cristianismo de esas personas, ¿a dónde se va a la hora del almuerzo? ¿Saben que hay un versículo, creo que está en Eclesiastés, que dice, no hables mal de otro, o del rey, creo que dice, porque habrá un pajarillo que vendrá y le dirá. ¿Sabe que todo sale a la luz? Es cuestión de tiempo. No, si no tienes la información correcta, no lo hagas. No, pero me dijeron, este que está aquí se ha buscado tremendos problemas por el que me dijeron. Cuando alguien viene y me dice, pero a mí me dijeron, ¿quién te lo dijo? Si yo tengo necesidad de usar tu testimonio, puedo hacerlo. No, pero yo no me quiero buscar problemas. Entonces, mira, como entraste por esta puerta, vete. Vete porque tú tienes que ser, o te puedo aconsejar, porque no vas primero y hablas con esa persona. No, pero yo quiero que usted lo haga porque usted es el pastor. O sea, el pastor es el perro de pelea. La información correcta. Ahora, si quieres tener la información correcta, averigua. Y mientras estás averiguando, no hables nada. Sin la verdad, estás tirando a la oscuridad. Porque una persona te diga una cosa no necesariamente es verdad. Y tampoco necesariamente te lo está diciendo porque confía en ti. Ya lo he dicho. Puede que esa persona esté mirando en ti un vertedero. Ahí tenemos un vertedero. ¿Para qué se usa? Para tirar basura. Hay personas que van a otro a verter su basura. Entonces, no te creas que te está haciendo un gran favor, porque mañana va a hacer contigo lo mismo.
No confrontes a nadie si no tienes la información correcta. Guarda silencio y ora por esa persona. Segundo, espera el momento correcto. Es esencial esperar el tiempo. Yo no lo estoy diciendo, aquí Dios esperó su momento. Y a veces el momento correcto no es inmediatamente. Hay que esperar a que Dios trabaje en mi vida, que quizás tengo que confrontar, y en la vida de esa persona que va a ser confrontada. En tercer lugar, la forma correcta. Natán no se lanzó sobre David. Oh, David, estás en pecado. Estoy avergonzado de ti. No. David fue con mucho amor. Disculpen, Natán. Ustedes entienden, ¿no? Él no se lanzó sobre David de esa manera loca. Además, es que la Biblia es tremenda. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Dice que cuando vayas a confrontar a un hermano, creo que es en Gálatas, capítulo 6, que dice, considerándote a ti mismo. O sea, ves caminando con cuidado. ¿Y saben qué? A veces hay que hacerlo llorando. Y no se avergüence de llorar, porque el que llora es porque te ama. No todas las confrontaciones terminan como la de Natán y David. A veces no hay arrepentimiento para nada. A veces la persona que es confrontada se molesta, se ofende. Te puede decir muchísimas cosas. Pero ¿saben qué? Al menos quedará la paz de que hice lo correcto. Yo no puedo ver a alguien que amo hundirse sin intentar extenderle la mano. Aunque los tiempos cambian, aunque las maneras de actuar y los estilos de vida cambian, las normas de Dios nunca cambian. Él sigue siendo santo, sigue siendo puro, sigue honrando la verdad, aunque sea difícil de defenderla. Y nosotros estamos llamados a exponer siempre esa verdad. Los que realmente aman, amarán lo suficiente como para decir la verdad, de la forma correcta, en el momento correcto y con la información correcta. Pero una persona que te ama no va a hablar de ti a tus espaldas. Nunca haga eso. Nunca lo haga. De nadie. Ah, pero yo tengo derecho porque es verdad. ¿Quién te dio ese derecho aunque sea verdad? Si es verdad y te consta que es verdad, díselo. Si no, cállate. No sea que Dios te deje mudo. David cayó, pero David se arrepintió. Las consecuencias fueron terribles. Y si quieres saberlas, en el próximo mensaje continuamos sobre el tema. Que el Señor les bendiga.